Caso, la Unión Industrial de Bahía Blanca difundió el panel agroindustrial regional. ¿Sí? El informe de prensa dice que se complacen en presentar un nuevo indicador con este nombre por la relevancia destacada del sector agroindustrial en la ciudad, la conexión con localidades aledañas y la actividad exportadora. Surge la necesidad de esta actividad. Es por eso que del otro lado está quien dirige el Centro de Estudios de la Unión Industrial, el economista Martín Goslino. Martín, muy buenos días. Julián Daich y Andrés Villar te saludamos. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien acá? A la Perfecto, perfecto. perfección, Martín. Bueno, te molestamos a la mañana para hablar de esto en principio y como siempre haces bien vos, te quería preguntar qué es lo que están mirando con este indicador, a qué le están prestando atención en términos de la información que incluye el panel. Sí, con mucho gusto se los explico. Nosotros en la Unión Industrial nos dedicamos a hacer indicadores en principio para los rubros industriales de la ciudad o la industria en su conjunto. Y este, que es el quinto que hacemos, ¿sí? Ya tenemos 4 anteriores que lo fuimos sacando desde 2014 hasta ahora. Este es nuevito, recién salido del horno, y tiene tres particularidades muy importantes. La primer particularidad es que es un indicador sectorial, es decir, no enfoca toda la industria, sino solo una rama importante que es fundamental en nuestra región, que es la agroindustria. ¿Y qué entendemos nosotros por agroindustria? Todas las actividades transformadoras de materias primas del sector agropecuario, es decir, del sector agrícola y del sector ganadero. Ujú. ¿Sí? Es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con molienda de trigo, molienda de maíz, fabricación de alimentos balanceados, frigoríficos. No estamos tomando otras actividades primarias, pero que no provienen de materias primas agropecuarias. Por ejemplo, eh, la silvicultura, por ejemplo, la pesca, Ujú. por ejemplo, la minería, ¿sí? Ujú. Solo provenientes del sector agropecuario, que sean transformadas. Ahora bien, ¿cuál es la segunda particularidad? Es que además de ser sectorial, es regional. Esta es la primera experiencia que tenemos de un indicador que abarca más allá del partido de Bahía Blanca. ¿Y esto por qué? Y porque la importancia del sector agropecuario y agroindustrial trasciende las fronteras del partido. Entonces nos parecía muy importante empezar a tener presencia y medición, monitoreo, fuera del partido de Bahía Blanca si queremos hablar de región como todo el mundo se llena la boca hablando. Bueno, tenemos que aportar algo que hable de la región. Y la tercer particularidad, tal vez la más llamativa, es Ujú. que ustedes se deben acordar que todos los indicadores anteriores se reflejan en un único número, es decir, combinamos un montón de variables Ujú. Ujú. y sacamos un único número. Y decimos, por ejemplo, el índice de demanda laboral fue de 45 puntos y eso significa que aumentó tanto. Esto no es un único número, esto es un panel, esto es una tabla que tiene 5 módulos que son independientes entre sí, pero por supuesto todos afines al sector agroindustrial. ¿Cuáles son esos 5 módulos? Bueno, monitoreamos, ahí va la pregunta exacta que hacías vos, Julián. Monitoreamos los precios de las materias primas, la situación de los empresarios, los salarios reales, es decir, el poder adquisitivo de los gremios que tienen que ver con la agroindustria, el movimiento exportador agroindustrial por el puerto local y el clima. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, poder incorporar nuevos módulos más adelante, que ya están en proceso, cuando los tengamos definidos, ¿sí? Nuevos módulos que hacen al quehacer agroindustrial, pero que no necesariamente se tienen que fundir en un único número. No sé si me expliqué Ujú. bien. Perfecto. Martín, Andrés Villar te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Andrés? Mostraste recién, hiciste una descripción perfecta de dónde apuntaron, dónde llegaron, qué se encontraron es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué números se encontraron y cómo después pueden utilizarlos para aplicarlo en lo que sea? Obviamente, me imagino que tienen muchas variantes para aplicar justamente estos números que van a recibir o recibieron ya. Sí, sí, bueno, excelente pregunta.
primero, ¿con qué nos encontramos? Este es el primer informe que hacemos, es del primer trimestre de 2024, pese a que nosotros venimos siguiendo al sector agroindustrial desde el primer trimestre de 2022. Vos fíjate qué interesante, hace 2 años que venimos con este indicador, recién ahora lo sacamos, porque todo indicador tiene un proceso de monitoreo, de testeo, de corrección, ¿sí? Entonces, vamos a los resultados. ¿Qué encontramos? Bueno, que las materias primas tuvieron un aumento muy importante desde el primer trimestre de 2024, un año para atrás. O sea, el primer trimestre de 2023 aumentaron un 216%, por ejemplo. La principal de ellas ha sido la carne, o sea, el novillito. El kilo vivo de novillito fue la que más aumentó en términos interanuales, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos encontramos? Que la situación general de los empresarios, es decir, cómo está la rentabilidad, cómo está la producción, está levemente por encima de, digamos, el vaso levemente lleno, pero muy poquito, casi te diría que mitad de tabla, pero las expectativas son un poco más optimistas de acá a fin de año, que es coincidente con otros indicadores que hemos hecho y que han hecho colegas nuestros. Ayer leía una encuesta que había sacado el CREVA que más o menos decía lo mismo. Sí, el informe agropecuario regional, ¿no? O informe de actividad económica. Exactamente, exactamente. Y bueno, y eso nos deja también tranquilos porque uno ve que nuestros colegas, tanto ellos como nosotros, estamos viendo más o menos la misma situación. También, ¿qué otro resultado? Creo que acá viene el más interesante, el de los salarios reales, es decir, salarios nominales descontados por inflación, que te da la pauta del poder adquisitivo verdadero, ¿sí? Eh, de acá a un año para atrás se perdió un 12, casi un 13% de poder adquisitivo, ¿sí? Si bien en el primer trimestre del año se ganó respecto al último anterior, se ganó un 4%, pero si comparamos con hace un año, los salarios agroindustriales perdieron un 13%. También nos encontramos con que las exportaciones por el puerto local disminuyeron un 27% aproximadamente respecto a un año para atrás. Esto puede deberse a alguna cuestión estacional, porque, por ejemplo, no todas, vamos a suponer, no todas las exportaciones salen en el mismo mes, entonces capaz que después a fin de año se compensa. ¿Tiene que ver con la Entonces esto no nos liquidación, deja... con la liquidación de la cosecha también eso? No, porque acá estamos hablando de productos agroindustriales, Ah, ¿sí? perfecto. No, no granos, Perdón, ¿sí? perdón. Sino, no, está perfecto. Sino, por ejemplo, aceites, que eso ya es una Perfecto. transformación. Harina, que es una Bien, transformación. perfecto. Cuando monitoreamos eso, vemos que se redujo levemente, lo cual, sinceramente, no nos preocupa. Nos vale más la pena mirar el número a fin de año, para ahí sí tener una pauta si aumentó o disminuyó. Y en cuanto a clima, estamos con un ratio de precipitaciones, es decir, una proporción respecto a los promedios de los años anteriores levemente por debajo, ¿sí? De los últimos años. Entonces, esos son los principales resultados. Con la intención de ir incorporando, como recién hablábamos con Julián, ir incorporando otras variables que hagan a la cuestión agropecuaria, perdón, agroindustrial. Por ejemplo, el consumo eléctrico, la capacidad instalada por sector, es decir, cuánto está utilizando de maquinaria, qué sé yo, la molienda de trigo, los frigoríficos y demás, que tal vez no lo tengamos tan definido hoy. Pero este indicador en forma de panel te da esa posibilidad. Ujú. ¿Se puede hacer podemos disecar un poco, separar sobre la encuesta a empresas pertenecientes a la agroindustria? Y decías, por ejemplo, aceite, harina, ¿qué más entra en esos empresarios de la agroindustria y en la encuesta? Sí, ya te lo digo con certeza porque no Si lo querés, tengo pasamos primero por los totalmente. resultados y después vemos sector por sector. Per- Perdón, no te entendí lo que me dijiste, No, se no, sí, cortó. si querés primero repasamos cuáles fueron las respuestas de esa encuesta y después, si querés, nos detallás posterior cuáles son esos sectores que incluye la encuesta Sí, no, de eso lo tengo expectativas. aquí frente a mí, así que te lo digo exactamente. Son, te decía, el sector aceitero, el sector, o sea, molienda de oleaginosos, Ujú. vendríamos a decir, porque no solamente se produce aceite, ¿sí? Sino que se produce todos los subproductos que devienen del aceite. Frigoríficos, molienda de trigo, fabricación de alimentos balanceados, granjas avícolas,
panificados industriales, pastas industriales. O sea, esto no está apuntado a la panadería de la esquina, sino a las panaderías industriales, o no está apuntado digamos, al que fabrica los fideos frescos para el domingo de manera muy artesanal, sino a los que fabrican más que nada fideos secos en términos de plantas más grandes, ¿no? Bien. Esos son los sectores que hoy tenemos. También incluye, por ejemplo, el fraccionamiento de miel, la fabricación de jugos de frutas, ¿sí? Okay. Todo eso tiene que ver con actividad agroindustrial. Cuando los empresarios responden a esta encuesta, no siempre tenemos la cantidad suficiente de respuestas por sector como para poder discriminar qué tan bien le fue a los aceiteros con qué tan bien le fue a los molineros, ¿sí? Entonces se da el resultado, como yo te comentaba recién, en términos agregados. Claro, como rubro. Claro, como agroindustria total. Claro, sí, y esto, exactamente. ¿Y esto por qué? Bueno, y acá tengo que también contar un poco la cocina de esto, ¿no? Ok. Este módulo, el módulo de las respuestas de las encuestas a las empresas, es el más difícil de conseguir. Porque realmente el empresario a veces está un poco saturado. Reticente. Pasan dos cosas. Está en el día a día, ¿sí? Metido a full, tratando de resolver sus problemas, y está además bombardeado por centros de estudios como nosotros, y también con las universidades y con el propio gobierno, que todos quieren saber cómo le está yendo y lo matan a encuesta, digamos. Entonces, a veces se cansan, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hacer siempre encuestas muy sencillas, muy breves, y fomentar que nos respondan en 2 minutos y, viste, desde el celular con un tilde nomás, como para poder no robarles tiempo. Pero este sin duda es el punto más difícil de obtener, la situación general y las expectativas de los empresarios. Perfecto. Martín, vos sabés que hace poco la UIA presentó un informe, pero que tiene que ver con la industria de corte tradicional, y hablaba de una caída pronunciada en los primeros meses. Esto en este sector, particularmente en el agroindustrial, ¿tiene una comparativa? ¿Tiene una ponderación parecida? ¿Cuáles son las perspectivas para adelante? Sí, no estamos midiendo exactamente lo mismo que la UIA, pero se reflejan los resultados similares. En estos tiempos ha caído la producción, están atravesando serias dificultades de rentabilidad, de cadena de pagos, y esto no nos lo dice solamente el indicador que te estoy presentando hoy, sino que te diría que es mucho más importante la encuesta que hicimos hace 1 mes y medio, más o menos, entre nuestros asociados, que está reflejada el total de la industria, y que nos dio eso, nos dio que digamos, la situación general está levemente por encima de la que medimos en marzo, pero siguen atravesando serias dificultades, y que hay un cierto optimismo de acá a fin de año, pero sin dejar de reconocer la situación áspera, para ser fino, que están atravesando ahora, ¿no? Yo creo que todo esto está basado en que se están pudiendo visualizar determinados logros del gobierno. Por ejemplo, la reducción, yo te diría, drástica de la inflación, aunque todavía sigue alta, y eso es muy valorado, pero esto no significa que el costo no sea alto. Es decir, esa reducción de la inflación se dio, pero a una baja del nivel de actividad tremenda, una caída del consumo tremenda, a, digamos, utilización de la capacidad instalada, es decir, de las maquinarias, que disminuyó. O sea, todo eso, para mí no, para lo que nos dicen nuestros estudios, lo están reconociendo los empresarios. Sin embargo, tienen todavía ese grado de optimismo de decir, bueno, esto se está estabilizando. Era necesario estabilizar este barco, y bueno, creemos que sobre fin de año se puede encaminar a un rumbo mejor. Martín, por último, para terminar de condimentar la ensalada entre agroindustria, industria tradicional y todo lo demás. Una de las, o por lo menos una de las, algunos economistas mencionan de que, bueno, por ahí, o algunos sectores también de comerciantes o también de industrias, hablan, bueno, de esperar el momento en el cual se pueda recuperar el poder adquisitivo. Va por dos lados. ¿Ves que eso en algún sector concreto se puede empezar a dar, que acompañen los niveles de inflación el poder adquisitivo? Y en segundo lugar, si ves en algún lugar expansión del empleo para que también
acompañe si llega a haber aumento de inversiones, expectativas de que aumente la actividad. Hay lugares donde el poder adquisitivo le esté ganando la inflación y por otro lado sectores donde el empleo parece que se expanda, porque la mayoría hablan de que no hubo muchos cambios en el empleo. Exacto, el empleo está muy estable, no se está viendo todavía inversión en capital humano, ¿sí? Ni tampoco inversión física hasta que no se, podríamos decir, resuelvan una serie de cuestiones, lo cual tiene una lógica muy grande, ¿no? Y vos imaginate que ustedes dos son socios, tienen una gran empresa industrial y tienen para invertir en un nuevo proyecto unos cuantos palos verdes. Y en estos días se está discutiendo una serie de desregulaciones, una serie de beneficios para la inversión, una serie de blanqueo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes, mejor dicho, se van a juntar a tomar un café o cualquier otra bebida que quieran tomar Sí. y van a decir, bueno, Andrés, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la guita ahora o esperamos un poquito más hasta que veamos que realmente esto salga por ley o salga por decreto, por resolución, hasta no ver que esté todo estable? Vamos a aguantar un poco más, porque no sea cosa que nosotros pongamos ahora esos palos verdes que tenemos y, no sé, más adelante cambien las condiciones, nos perdimos un beneficio. Okay. O sea, no que nos genere un perjuicio, que tal vez nos perdimos un beneficio. Todo eso frena totalmente la inversión. Entonces, cuando las cosas se estabilicen, yo creo que van a empezar a aparecer esas inversiones que están en cartera, pero todavía no se están concretando. Con esa, y continúo un poco el cuento, con esa inversión, ahí empieza, me parece a mí, la incorporación de nuevo empleo más calificado, ¿sí? Que a su vez viene atado a nuevas condiciones en la contratación de empleo. Entonces, me parece que estamos en una zona gris de transición en la que no estamos viendo resultados rápidos porque se están cambiando absolutamente las reglas del juego. Okay. Cada uno después juzgará desde su óptica si es para bien o para mal, pero es indiscutible que se están cambiando, ¿sí? Martín, ¿cuál es los productos agroindustriales de la región, o por lo menos el que ustedes creen que es el más pujante o el que más actividad está teniendo o tiene? Bueno, estos que te mencionaba, en principio la molienda de oleaginosos, es decir, lo que tiene que ver con eh, digamos, la molienda de soja y girasol, que a su vez devienen subproductos, con eso se hace también alimento balanceado, harina de soja, harina de girasol y demás. Eso es una industria muy fuerte, ¿sí? En la región. La malta es otra industria Ajá. extraordinaria, ¿sí? Es decir, acá hay 3 malterías en nuestra región. Perdón, no mencioné que cuando hablamos de nuestra región estamos hablando del sudoeste bonaerense, Sí, sí, ¿sí? sí. Digamos, desde Adolfo Alsina, podríamos decir, en diagonal hasta Coronel Dorrego, a veces se incluye o no Tres Arroyos, en este caso lo incluimos por la importancia que tiene, El parque hasta Villarino agroindustrial de Desarrollo es uno de los más grandes, ¿o no? Sí, tal cual. Y aparte la actividad agrícola que hay en Tres Arroyos le aporta mucha materia prima a este sector, justamente, ¿sí? Entonces, te decía, en esa región hay 3 malterías que son las que procesan la cebada y que van a tener como destino final la cerveza. Quilmes sigue teniendo, Mejor, perdón, Quilmes tiene en Tres Arroyos, ¿no? ¿Una? ¿Puede ser? una en Tres Arroyos, una en Bahía Blanca Ujú. y otra en Puan, Bien. ¿sí? Que van cambiando de nombres, van cambiando de empresas, pero son esas tres que son enormes y que proveen al mercado de cerveza industrial y también artesanal, ¿sí? Pero por eso te decía, entonces la malta es fundamental. Nosotros somos una zona proveedora de cebada y productora de malta. Y después tenemos varios molinos harineros. Y acá lo que tienen interesante los molinos harineros es que tenés de diversas escalas, algunos mucho más grandes y otros que procesan bastante menos, con producción más local, pero tenés desde en el partido de Adolfo Alsina, en el partido de Puan, en el partido de Saavedra, en Bahía Blanca, o sea, están diseminados por un montón de lugares. Y por supuesto somos nosotros una zona ganadera, de manera que acá tenemos frigoríficos, que son los que transforman la materia prima, que es justamente el ganado bovino. Así que yo te diría que esos son los principales, los más conocidos, que como te digo, devienen
del sector agropecuario. No obstante, hay mucho más, ¿sí? Para el lado de Río Colorado tenemos producción de producción de jugos de frutas, miel y fraccionamiento de miel y envasado de miel diseminado por toda la región, hay varias cooperativas. O sea que en agroindustria no podía faltar este análisis, porque realmente si queremos hablar de región, tenemos que poner a la agroindustria en el foco, ¿sí? Martín, te agradecemos muchísimo por el tiempo que te tomaste y por compartir con nosotros la confección de esta ensalada de economía. No, por favor. Y mencionar también, además de agradecerles a ustedes que siempre nos dan este espacio para difundir el trabajo, Sí. que esto también es punta de lanza para nuevos indicadores sectoriales. Claro. Es decir, una vez que uno probó que esto funciona, bueno, ¿por qué no pensar en un indicador de este estilo para el sector, no sé, metalúrgico? Sí, para el sector petroquímico informático, y eso, economía ¿no? del conocimiento, no hay casi nada, creo. Bueno, exactamente. A veces no son tan afines Ujú. a la unión industrial, pero Ujú. también está bueno que haya otras Claro. instituciones que, digamos, tomen el ejemplo, levanten la bandera y lo hagan, ¿sí? Claro. Si nosotros no queremos los laureles todos para nosotros, o sea, Por supuesto. lo bueno es que haya información para todos, ¿sí? Gracias, Martín, te mando un abrazo grande. Chao, chicos, hasta Adiós. luego, que anden muy bien. 39 minutos pasan de las 8 de la mañana.